Bueno, hermanos, vamos a encomendar este tiempo en manos del Señor, así que los invito a que oremos. Padre, te damos gracias porque seguimos estudiando tu palabra, el Evangelio de San Juan. Platicábamos al inicio del tema aquí en Guatemala de las elecciones y aunque algunos se inquietan y les afecta bastante estos procesos, ahora ya tenemos por lo menos un resultado de 2 personas que van a segunda vuelta. Pero recordábamos que el soberano eres tú tienes el control y no debemos de temer al hombre, debemos de temerte a ti. Y como siempre, pues te pedimos sabiduría para participar en estos procesos como ciudadanos del país en donde nos has permitido vivir. Y queremos pedirte por sobre todo sabiduría para seguir entendiendo tu palabra, porque aquí en el Evangelio vemos cómo tu plan se ha ido desarrollando perfectamente y nada salió a la casualidad, al azar, sino que todo sucedió como tú lo tenías predeterminado. Te damos gracias porque somos tus hijos y estamos en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, el día de hoy estaremos estudiando Juan capítulo 13, versículos 21 al 38. Y vamos a dar inicio, solo voy a preparar acá la presentación de este lado y ahí estamos ya casi listos. Ajá, ok. Así que damos inicio, como dije hace un momento, al capítulo 13. Vamos a ver la segunda parte, esperamos terminarlo hoy. Es un poco larga esta sección, pero espero que tengamos tiempo. Vamos a ver 3 temas y vamos a señalarlos ahí en las diapositivas en amarillo. El primero es Jesús anuncia la traición de Judas. Luego vamos a ver cómo Jesús anuncia un nuevo mandamiento. Y el tercero es cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Así que arranquemos con el primero. Jesús anuncia la traición de Judas. Hasta aquí, Jesús había dado atisbos acerca del traidor. Esta palabra atisbo ya casi no se usa, así que les coloco ahí arriba a la izquierda la definición. Dice es percibir una cosa por medio de pequeños indicios o señales sin verla claramente. Y digo que Jesús había dado atisbos porque había mencionado el tema, pero no del todo claro. En Juan 6:70, Jesús le responde, ¿no los escogí yo a ustedes 12 y uno de ustedes es diablo, verdad? Pero no dijo más. En Juan 13:10, parte B, dice, cuando le limpia los pies, le dice, ya ustedes están limpios, aunque no todos, ¿verdad? Por eso digo, estaba dando pequeñas señales. Ya en Juan 13, versículo 18, que es en el que estamos, yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su talón, ¿verdad? Y cuando vimos este versículo explicábamos que esta es una referencia a un salmo en el que David está haciendo referencia a un personaje llamado Agitofel, que era parte de su grupo que lo acompañaban en el palacio, y cuando Absalón se rebeló contra su papá David, Agitofel se pasó al bando de Absalón, o sea, traicionó a David. Y Agitofel era un amigo cercano y traicionó a David. Y de ahí viene esta referencia del que come pan conmigo levantó contra mí su talón. Y posiblemente los discípulos no captaban plenamente lo que les estaba diciendo el Señor hasta que llegamos a este momento, ¿verdad? Ya que Jesús empieza a hablar con más claridad. En el versículo 21, que es donde inicia nuestra sección, dice, después de haber dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y testificó diciendo, de
de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. La Nueva Traducción Viviente de una vez dice, traicionar. El Señor se conmovió, se angustió, ya que la predicción que va a hacer no era algo agradable. Cuando Él dice, amén, amén, recuérdense que hemos dicho que es lo que traducen como de cierto les digo. O sea, de una manera firme y certera, afirmó, uno de ustedes me va a traicionar. Esta afirmación de alguna manera presionaría a Judas a actuar. Una posibilidad es que se arrepintiera o bien concretara su traición. Judas, fíjense bien, había sido un buen hipócrita entre los discípulos, ya que no habían sospechas respecto a él. Y como vemos en el siguiente versículo, entonces, con este anuncio de Jesús, los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Porque también veamos el contexto. Todos estos discípulos todavía en su mente predominaba el hecho de que Jesús era el Mesías, el libertador, pero ese Mesías libertador político. Lo estaban siguiendo, ¿verdad? Y de hecho, mismo Judas, inicialmente, por eso andaba detrás de Jesús. Así que este líder, este Mesías, que era capaz de calmar una tormenta, que había hecho esas grandes señales, ¿cómo iba a ser posible que alguien lo traicionara? Entonces les costaba ir entendiendo esto. En Lucas 22-23 dice que los discípulos se comenzaron a preguntar entre sí cuál de ellos sería el que habría de hacer esto. O sea, no tenían ninguna idea, no sospechaban para nada de Lucas, ¿verdad? En los versículos 23 y 24 dice, uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba a la mesa recostado junto a Jesús. A él, a este discípulo a quien Jesús amaba, a él Simón Pedro le hizo señas para que preguntara quién era aquel de quien hablaba, de este traidor. Entonces ya se imaginan así en la mesa, el Pedro le hace señas a Juan Bach, ahí preguntarle, ¿verdad? A ver, ¿de quién está hablando? Como mencionamos con anterioridad, en una cena como esta, no estaban sentados en sillas alrededor de la mesa, sino recostados. Se recuerdan que se recostaban sobre su brazo izquierdo y con la mano derecha era que comían. Así que esta es la primera vez que Juan se identifica en este pasaje como aquel que Jesús amaba. Ahora, la omisión del nombre, en vez de que Juan diga yo Juan o Juan, la omisión de su nombre apunta a dar más importancia a Jesús en la narración y no que pareciera que fuera Juan su preferido. Esa es la razón por la que él no se nombra a sí mismo, bueno, según algunos estudiosos. Pedro le dice a Juan, o sea, le hace señas, ¿verdad? Que le pregunta al Señor a quién se refiere. Esto quiere decir que posiblemente Pedro no estaba sentado tan cerca de Jesús como para hacerle la pregunta de manera discreta, haber estado algo lejos. Entonces, él, o sea, Juan, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? O sea, ¿quién es ese que dices que te va a traicionar, verdad? Y aquí les conseguí pues una lámina. Vamos a hacer de cuenta, el que tiene la copa en la mano, pues va a ser Juan, y el Señor Jesús, el que está atrás con la túnica blanca y ese lienzo como turquesa, ¿verdad? Más o menos así era como estaban sentados. Entonces, lo más probable es que Juan lo que hizo fue, nada más hizo su cabeza hacia atrás, ¿verdad? Y fue cuando se recostó en el pecho de Jesús, y entonces le pudo hablar así más cerca, de más cerca, ¿verdad? Decirle, Señor, ¿quién es? Por cierto, no tenemos una imagen así exacta de cómo pasó, pero algunos creen que del otro lado de Jesús, el que estaba, aquí les voy a poner la lucecita esta, algunos creen que Jesús estaba, perdón, algunos creen que Judas era el que estaba sentado del otro lado de Jesús. Así que cuando viene Juan, se recuesta en su hombro y le pregunta al que está al otro lado, es Judas. Bueno, eso es lo que opinan algunos. Y
por lo que va a venir a continuación, ya que Jesús le contestó, es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy. Y mojando el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. ¿Por qué? Voy a regresar una nada más, ¿verdad? ¿Por qué creen que estaba? Bueno, porque obviamente en realidad no fue tan notorio. La pregunta que le hizo Juan fue así como muy discreto, y para los demás no oyeron esa respuesta. Y obviamente si Judas, voy a ponerle ahí, si Judas hubiera estado sentado más lejos, eso de que le dio el bocado hubiera sido pues muy notorio. Entonces por eso creen que estaba cabal a la par, por eso le dio el bocado, ¿verdad? O ese trozo de alimento. Bueno, así que mojando el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Jesús le responde a Juan y metiendo un pedazo de pan sin levadura en el guiso pascual, ¿verdad? Porque eso fue lo que hizo, lo mojó, entonces se lo dio a Judas. El versículo 27 dice, después del bocado, Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que estás haciendo, hazlo pronto. Esta es la única vez que aparece el nombre Satanás en este evangelio. Judas, en este punto, cede el control de su vida al enemigo y esto lo lleva a concretar la traición. En este punto llegó el momento del no retorno, ¿me explico? Aquí ya Judas ratificó, decidió, definió su traición internamente. Jesús le dice, lo que haces, hazlo pronto. Ahora, ¿por qué les decía que este evento, la pregunta de Juan y la respuesta de Jesús, no fue así a voz pública? Ninguno de los que estaban a la mesa entendió para qué le dijo esto. Obviamente Jesús le dijo, lo que vas a hacer, o sea, la traición, hazlo. Vaya, procede. Pero los demás, dice, no entendieron, porque pensaban, bueno, como Jesús es el tesorero, es el que tiene la bolsa, de plano Jesús le dijo, ve a comprar algo de lo que necesitamos para la fiesta, o que fuera para dar algo para los pobres. Como se dijo anteriormente, tan buena fue la actuación de Judas que ninguno de sus compañeros sospechó de él. Como dice el pasaje, pensaron que iría a realizar una labor propia de su función de tesorero. Imagínense haber pasado 3 años con este fulano, ¿verdad? Y nunca se percataron que estaba tramando traicionar al Señor Jesús. Así que, dice el versículo 30, cuando tomó el bocado, él salió enseguida y anota Juan y ya era de noche. Como recordaremos, él ya había hecho el trato con los judíos de traicionar, de entregarles a Jesús. Lo único que estaba buscando cuál era el momento más oportuno. Recordémonos que esta es la última semana de cuando entra del Domingo de Ramos, ¿verdad? Que acaba de pasar, hay un buen grado de popularidad, tiene que concretarse la traición de tal manera que no haya mucha gente, ¿verdad? Porque podría ser contraproducente. Así que el hecho de que ya fuera de noche nos indica que obviamente la gente pues no anda en las calles. Una vez que comió el bocado, salió de inmediato y Judas ya no participó en la cena del Señor, ni en el resto del tiempo de instrucción de Jesús hacia sus verdaderos discípulos. Capítulo 14, que vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, en adelante, Judas ya no está presente. Y todo ese momento íntimo donde Jesús comunica muchas verdades espirituales, les habla del Consolador, de la venida del Espíritu Santo, la oración sacerdotal, todo, etc. Todo eso, Judas ya no está. Bueno, como digo acá, Judas ni siquiera participó en la cena del Señor. Salió en ese momento. ¿Cuál es el problema aquí?
el problema de la dureza del corazón. Así como Judas. Hoy día, pues no estamos hablando de que la gente traiciona al Señor Jesús al estilo de Judas, pero sí tienen el mismo problema, que es dureza de corazón. Judas vio las señales del Señor Jesús, tanto hacia otros como el control de los elementos. 3 años con él, oyendo sus enseñanzas, pero ese corazón estaba endurecido. Ahí no penetró nada. Triste. Nos vamos a encontrar con personas así en nuestra interacción diaria. Segundo tema, un mandamiento nuevo. Entonces, en el versículo 31 y 32, cuando Jesús había salido, cuando Judas había salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. ¿Cómo es esto de que saliendo Judas, ahora Jesús dice que va a ser glorificado el Hijo del Hombre? Bueno, porque Judas sale para llevar a cabo su traición, y llevar a cabo la traición, lo que está diciendo es que le está dando el arranque al proceso que va a culminar con la crucifixión de Jesús. Así que una vez que Judas sale a traicionarlo, ahí sí, ya no hay regreso. Se da, acuérdense que estamos en la noche del jueves, en menos de 24 horas Jesús está siendo crucificado. Y esa crucifixión, que implica su resurrección y ascensión, es lo que resulta en la glorificación del Padre, el cual a su vez glorifica al Hijo a través de su resurrección y ascensión. En síntesis, Jesús glorifica al Padre según Juan 17:4, cuando dice Jesús, yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. ¿Cuál era la obra que Dios le había dado? Que fuera a la cruz para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dar su vida, pagar por los pecados, derramar su sangre, el pago del precio que él dio, que fue su propia vida. Versículo 33. Hijitos, y aquí está lo del mandamiento, ¿verdad? Todavía sigo un poco con ustedes. Me buscarán, como dije a los judíos, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Así les digo a ustedes ahora. Vamos a ver la diferencia entre ellos y lo que le dijo a los judíos. Me queda poco tiempo con ustedes y a donde voy no pueden ir, lo cual pues sería temporal, ya que después en la vida eterna se reunirán con él. Algo similar le dijo a los judíos, pero a ellos les afirmó en Juan 8:21. Les dijo otra vez Jesús, yo me voy y me buscarán. Pero miren la diferencia. Pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los discípulos sí iban a poder ir a donde Jesús iba. No en ese momento, después. Ahora, los judíos incrédulos, ellos no iban a poder ir. Ellos dicen, ustedes en su pecado morirán. El versículo 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. El mandamiento de amar a los demás no es lo nuevo, ya que, por ejemplo, en Levítico 19:18b dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, o sea, el amor unos a otros ya era un mandamiento que existía. Pero ¿cuál es el nuevo estándar? Lo nuevo, que el nuevo mandamiento es, ámense unos a otros como, anoto ahí en amarillo, como Cristo los ha amado. O sea, lo que le da un nuevo sabor al amor unos a otros es que el estándar es un amor como con el que nos amó Jesucristo. ¿Cómo nos amó Jesucristo? Nos amó hasta la muerte, dando su vida, que Jesús ya había dicho, aquel que da su vida por sus amigos, ¿verdad? Ese fue el amor de Jesús. ¿Cómo podían cumplir sus mandamientos, este mandamiento, los discípulos? Bueno,
solo podía ser posible al experimentar el nuevo nacimiento. En la vida vieja, en la vida sin Cristo, no es posible amarnos unos a otros, mucho menos como Cristo nos amó. Hago aquí la cita de Ezequiel para coordinarlo con el nuevo nacimiento, cuando Dios dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes y que guarden mis decretos y que los pongan por obras. ¿Es posible amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado? Sí, solo sí, hemos experimentado el nuevo nacimiento. Y Romanos 5:5 nos dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado, oiga esto, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí hago esta anotación. A veces entre familia, entre hermanos creyentes en la misma iglesia, no sé si han escuchado decir, no, es que no puedo, no puedo amarlo, es que me ha ofendido tanto, es que se ha portado de tal manera que es que no me nace, no me sale, no tengo amor. Eso en un genuino creyente no puede ser cierto. Lea nuevamente. Y la esperanza no desilusiona. Fíjese bien, porque el amor de Dios ha sido derramado. O sea, ya pasó, no va a ser futuro. El amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Y cómo es que ha sido derramado en nuestros corazones? Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. En mismo Romanos se nos dice que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea, no puede existir un creyente que no tenga el Espíritu Santo en su vida. Y si tiene el Espíritu Santo en su vida, el amor ha sido derramado en su corazón. O sea, todos los creyentes tenemos la capacidad de amar, no capacidad humana nuestra, sino podemos amar porque tenemos el amor de Dios y tenemos la capacidad entonces de amarnos unos a otros como Cristo nos amó, porque el mismo Dios nos capacitó, nos dio ese tipo de amor para amarnos. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. No está diciendo por la manera como habla, claro, es importante la manera como se conducen, etcétera, pero Jesús dice, ¿cómo van a saber que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros? Esa es la mejor evidencia, uno de los mejores testimonios que podemos tener de nuestra vida cristiana. La evidencia visible del genuino creyente es la práctica del amor los unos por los otros, así como Cristo nos amó. Tercer tema. Jesús predice la negación de Pedro. Versículos 36-37. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Le respondió Jesús, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Pedro le pregunta a Jesús a dónde va, pero el Señor no le responde a dónde va, sino solo que lo que le responde es que a donde él va, por el momento, Pedro no puede ir, pero podrá después. Claro, ¿cuándo es ese después? Cuando Pedro muera e inicie la vida eterna. Por eso es que ahorita no podía ir a donde Jesús iba. Jesús iba a la muerte en la cruz, a la resurrección y a la ascensión. Recordemos lo que acabamos de mencionar hace un momento. A los judíos les dijo algo similar. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Mientras que a Pedro y a sus discípulos sí les ofreció que a donde él iba, ellos iban a estar. Los incrédulos no iban a poder estar allí. Y Pedro le vuelve a decir, ¿y por qué no te puedo seguir? Si mira,
estoy dispuesto a dar mi vida por ti. O como le expresa en Lucas 22:33, él le dijo, o sea, Pedro al Señor, Señor, estoy listo para ir contigo aún a la cárcel y a la muerte, ¿verdad? Bueno, versículo 38, y aquí vamos terminando. Jesús le respondió, ajá, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, en el griego diría amén, amén, ¿verdad? De cierto te digo, que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Por cierto, esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Los otros evangelios anotan en esta situación lo siguiente. Respondiéndole, Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Marcos 14:31. Pero él le decía con mayor insistencia, aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré, ¿verdad? Así, muy enfático, como buen político podría ser. Ahora, alguno diría, bueno, es que Pedro y siempre le damos duro a Pedro, pero miren, en el 14:31, aquí no noté la parte final del versículo, pero sí la noto acá. Y los demás que decían, 14:31, repito, pero él le decía con mayor insistencia, aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré. Y los demás también todos decían lo mismo. O sea, no fue solo Pedro el que le hizo esa oferta a Jesús, ¿verdad? Fueron también los demás, el resto de los discípulos le dijeron, no, Señor, nosotros aquí solidarios contigo hasta el fin, ¿verdad? Discípulos unidos jamás serán vencidos, todo lo que ustedes quieran que hayan dicho. Ahora, pregunto, ¿tenía Pedro la intención de negar a Jesús? La respuesta de no, Pedro de verdad, genuinamente le estaba ofreciendo al Señor ir a la cárcel con él hasta dar su vida por él, o sea, se lo dijo genuinamente, no tenía la intención de engañarlo. La otra pregunta es, ¿tenían los demás discípulos la intención de abandonar a Jesús, como pasó efectivamente? No tenían esa intención, ¿verdad? Y como vamos a ir terminando, vamos a tratar de jalar algo práctico. En ocasiones nos apresuramos a ofrecer esto o lo otro en circunstancias variadas, ya sea en la familia, ofrecemos un montón de cosas a los hijos, a la esposa, al esposo, en la iglesia nos emocionamos y yo quiero, ¿verdad? Y hasta me meto a un ministerio y voy a servir y de aquí hasta que el Señor venga yo voy a estarle sirviendo y al poco tiempo el hermanito, la hermanita ya ni visto ni oído en lo que había ofrecido, ¿verdad? Porque nos apresuramos a ofrecer las cosas. Pero nuestro desconocimiento del futuro y de las circunstancias nos pueden jugar la vuelta. Ahí estaba Jesús con sus discípulos en este aposento alto, recién terminando una cena, ¿verdad? O compartiendo una cena agradable, etcétera. Estaban pues ahí solitos ellos, sin mayor tensión ni preocupación en ese momento. Así que en esa situación fue fácil ofrecerle el apoyo solidario de Jesús. Pero unas horas después estarían allá en el Getsemaní y de pronto aparece la guardia del templo con toda esta turba a capturar a Jesús. Y ahí las circunstancias cambiaron, ¿verdad? Ellos quizás no habían visualizado eso. Y entonces salen corriendo, vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Y va a haber la situación donde Pedro le toca negar a Jesús. Aprendamos nosotros, para eso está la escritura, para que nosotros aprendamos. Tengamos cuidado con lo que nos metemos a ofrecer ¿verdad? Y voy a terminar con esta cita de Eclesiastés 5:5. Mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas.
Así que vamos a llegar aquí con este pensamiento al final y entonces podemos entrar a un intercambio de pensamientos.